Muy bien, pues vamos a prepararnos para la prédica de hoy y acompáñenme a orar. Padre, seguimos orando y clamando por tu ayuda para que tú puedas bendecir no solo la predicación de esta tarde, Señor, sino lo que hemos hecho, la oración, la alabanza, la lectura de la palabra y la comunión entre hermanos. Oramos pues para que el Espíritu Santo guíe y bendiga cada actividad de este día y en esta ocasión que bendiga la predicación de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, pero sobre todo abre nuestro corazón a lo que tú tienes para hoy a través de esta palabra. En Cristo Jesús te clamamos y te lo pedimos. Amén. Muy bien, el sermón de esta tarde se titula La higuera y el templo. La higuera y el templo. Este hombre nació en 1466 y murió en 1536. Es un hombre pues pre-reforma y en medio de la reforma protestante se desarrolló su vida. Su nombre era Erasmo, conocido como Erasmo de Rotterdam. Para algunos de ustedes es un personaje conocido, para otros es alguien nuevo. Bueno, pues les presento a Erasmo de Rotterdam. Él era considerado como el intelectual, o el más intelectual, el personaje más importante de su tiempo, de su época. Era un humanista, por cierto. Fue uno de los motores principales, los cuales movió para que la reforma se pudiera dar. En parte, gracias a su trabajo, lo que él practicaba, lo que él proclamaba era el regreso a las fuentes, esto es, el regreso a estudiar de nuevo, entre otras cosas, los idiomas originales. Y eso fue uno de los factores muy importantes para que la reforma se pudiera llevar a cabo. Él publicó su trabajo más importante, entre otros, fue la edición del Nuevo Testamento en griego. Recuerden que en la época medieval la palabra estaba escondida, la palabra estaba en latín, las personas no sabían latín y no podían leer la palabra, entonces no tenían acceso a la palabra. Y este hombre, al haber traducido el Nuevo Testamento editado al griego, pues contribuyó a ese despertar que fue después, más adelante, la Reforma. Y una de esas ediciones cayó en las manos de Martín Lutero. Y entonces era como ponerle gasolina a un volcán, como Lutero. Bien, estamos en esa época. Durante el tiempo de la Reforma, este hombre muy intelectual tuvo unos debates muy interesantes, intercambios de ideas muy interesantes y fuertes con Martín Lutero, precisamente ya en el pleno apogeo de la Reforma. Martín Lutero, como algún autor le llama, el volcán de la Reforma, ¿verdad? Ese fogón, esa fogosidad que tenía Martín Lutero. Entonces se enfrascó en un debate, ¿verdad? En varios, Erasmo y Lutero. Y esto es importante porque representaban dos visiones distintas de cómo se veía o cómo veían la Reforma protestante, que empezó en 1517. Pero también representaba la manera de ver y de vivir el cristianismo. Y ese es mi punto aquí. A diferencia de Lutero, en Erasmo había algo que no terminaba de hacerlo entender lo que estaba pasando. Esa intelectualidad, ¿verdad? Esa inteligencia de este hombre como que lo cegaba. Y aunque editó y publicó el Nuevo Testamento en griego, parece que hubo mucho en él que le impidió realmente conocer las verdades de la palabra de Dios. Él era un hombre conocido con un espíritu moderado, o sea, él no quería problemas, él quería ser easy con todos, ¿verdad? Tranquilo. Y eso fue uno de los factores por los cuales no se comprometió al final, incluso con lo que él estudió y con lo que él publicó. Entonces, eso lo dejó en medio del camino entre la Reforma protestante y el catolicismo de donde él venía. Bueno, ¿quién no venía del catolicismo en esa época? ¿Verdad? Entonces, ni uno ni otro. Porque los católicos lo rechazaron porque lo llamaban luterano.
Y los protestantes no lo aceptaban porque al final no se comprometió realmente con la doctrina protestante que estaba en juego en esa época, que es principalmente la doctrina de la justificación solo por fe. ¿Y por qué es relevante esta historia? Estos dos personajes son interesantes. ¿Por qué es relevante esta historia? Porque el pasaje que hoy vamos a ver tiene relación, tiene similitud con esto, precisamente. Entonces, vamos ahí a Marcos, capítulo 11. Y en Marcos, capítulo 11, a partir del versículo 12, podemos ver una historia que es similar a esto que acabo de comentar. Ese contraste entre Erasmo y Lutero. Hay una similitud ahí. Veremos entonces este pasaje de Marcos, capítulo 11, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 26, en 3 etapas. Y la primera etapa es la higuera sin fruto, la segunda etapa es el templo sin fruto, y la tercera etapa es la fe con fruto. La higuera sin fruto, versículo 12 al 14, el templo sin fruto, versículo 15 al 19, y la fe con fruto, versículo 20 al 26. Recuerden un poco el contexto, los capítulos del 11 al 13 es una misma sección, y en esa sección vamos a estar varias semanas. Del capítulo 11 al capítulo 13 es una misma sección, es la semana de la Pascua. Marcos, el Evangelio de Marcos condensa en el tiempo la semana de la Pascua y está hablando aquí el capítulo 11 al capítulo 13. Esa es parte del contexto. La palabra clave de esta sección es templo. Si ustedes se fijan, la semana pasada vimos el capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. ¿Y cómo terminó Jesús? Observando el templo. Y luego se fue. ¿Verdad? Eso vimos. Versículo 11. Vean más adelante el versículo 27, el versículo 15, perdón. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. El versículo 27 del capítulo 11, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. Capítulo 12, versículo 35, enseñando Jesús en el templo. El versículo 13, saliendo Jesús del templo. 13:3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y es bien importante ubicarse que están en el templo del capítulo 11 al capítulo 13. Todo ocurre en o alrededor del templo. Jesús entonces, aprendimos la semana pasada, que entró como el rey, ¿verdad? El rey siervo. Entró a Jerusalén en un burrito, en un pollino, ¿sí? Y eso cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Y los judíos conocían esa profecía, conocían que el Mesías iba a entrar de la manera como entró Jesús. Zacarías 9:9. Él llega a Jerusalén, llega al templo, lo ve y se regresa. Habíamos comentado previamente que Jesús viene viajando de norte a sur, de Galilea, libra Samaria, cruza el río Jordán, se regresa hacia Jericó, de Jericó camina a Betania y de Betania camina a Jerusalén y aquí estamos hoy. La distancia entre Jerusalén y Betania son cerca de 3 kilómetros, porque Betania es como ahora lo que fue Capernaum al principio, su base de operaciones. Aproximadamente 3 kilómetros. Entonces está Jericó, está más lejos, allá por Ensenada. Luego está Betania, ya aquí en Mexicali, allá en la Santa Isabel. Y luego está el Monte de los Olivos, aquí en la zona dorada. Y luego está el templo de Jerusalén, allá por el aeropuerto, un poquito menos. ¿Sí? Entonces, para ponerlo en perspectiva lo que Jesús caminaba, ¿sí? Y el templo ya recordemos que está aproximadamente 1000 metros sobre el nivel medio del mar. Habíamos comentado que es como la Rumorosa, 1170 metros.
y el templo está construido sobre una plancha a esa altura. Entonces yo nomás quiero que se imaginen en la noche la majestuosidad del templo. Y el templo lo era todo para los judíos. Y entonces estamos aquí ahora. Jesús saliendo de Betania, porque llegó en el versículo 11, observó y se regresó a Betania. Y ahí quedó, y luego viene el siguiente día. Y entonces, ahora sí estamos aquí. Dice el versículo 12, al siguiente día, o al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No era el tiempo de higos. Y bueno, aquí una cosa que hay que apreciar primero es cómo Marcos pone un dato muy interesante que es la humanidad de Jesús. Jesús tenía hambre. No sabemos si Jesús no desayunó, o desayunó poquito, o salió muy temprano, o salió corriendo. No lo sabemos realmente. Lo que sabemos es que tenía hambre. ¿Sí? Y eso es importante. Eso es un rasgo del carácter de la humanidad de Cristo. ¿Sí? Recuerden que Cristo es Dios y es hombre. Pero también es interesante, ¿por qué? Porque Cristo se puede compadecer de nosotros. Porque también Cristo lloró, ¿verdad? Entonces Cristo es empático con nuestras situaciones y eso es importante, este dato es importante. Cristo tenía hambre, como nosotros también tenemos hambre. ¿Sí? Como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Es capítulo 5, donde Cristo padeció de todo, ¿verdad? Pero sin pecado. Entonces hay empatía. 4, hay empatía. Y eso es importante. Y cuando esté pasando por una situación difícil, recuerde que Cristo es empático con usted. Y eso es bonito, que lo ponga aquí el evangelista, cuando tuvo hambre. Y buscó qué comer. Y viendo una higuera, ¿verdad? Va tras ella. Busca algo. No dice fruto precisamente, pero se implica que estaba buscando algo para comer. Porque en el original no viene fruto, viene algo. ¿Sí? Entonces, eso es interesante también. Estaba buscando en la higuera, seguramente estaba buscando higos, que la higuera da higos, ¿verdad? Entonces, y es interesante también la higuera, conocer un poquito de la higuera para poder comprender el mensaje de lo que nos está transmitiendo el evangelista Marcos. La higuera era una de las plantas más frecuentes de Palestina, junto con la vid. La higuera podía llegar a medir hasta 6 metros. Sus hojas eran grandes, eran tan grandes que era un buen refugio para la sombra en ese clima árido o semiárido de Palestina. Así que la higuera no solo daba higos, sino también daba sombra, y eso es importante en esa época, como aquí, igual. Si hubiéramos higueras, pues buscamos sombras, ¿verdad? Es refugio, implica refugio. La temporada de fruta de la higuera, ahí en Palestina, había 2 épocas. Y la primera época era precisamente en la semana de la Pascua, en los meses de marzo y abril, donde la higuera, una vez que las hojas están en su máxima plenitud, empezaban a brotar ciertos, digamos, el fruto en su forma más rudimentaria, no desarrollada, no madura, que en hebreo se le conoce como, usa una palabra muy particular, en el cual hay un cierto tipo de fruto, pero no es todavía ese fruto maduro. ¿Sí? Le falta tiempo para madurar. Y ese tiempo lo corren desde abril hasta más o menos finales de verano, principios de otoño. El higo ya está completamente listo para comerlo y saborearlo, como algunos de nosotros hemos comido higos tan ricos, ¿verdad? Hoy casi no se ven, pero esa era una fruta deliciosa entonces ahí en Palestina. Y es el fruto de esta higuera. Esas son las 2 etapas de maduración del fruto
de esta planta. Entonces, de hecho, ¿recuerdan Génesis 3:7 cuando nuestros primeros padres pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Ir hacia una higuera, cortar unas hojas, ¿verdad? Zurcirlas y ponérselas. Y es el primer vestido, ¿verdad? La primera prenda de vestir es esta higuera precisamente, por sus hojas tan grandes que tiene. ¿Sí? Entonces, llega Jesús a esta higuera, busca algo, pero no encuentra nada. Se supone que debería de haber algo cuando menos mínimo, este fruto rudimentario, pero dice aquí la palabra que no halló nada. Nada halló sino hojas. Luego viene un comentario, pues no era tiempo de higos. Higos maduros, tal vez. Entonces, Marcos, cuando escribe esto, tal vez sabía que Jesús sabía que no había en ese momento algo para comer. Por lo tanto, ¿qué hace Jesús? Aprovecha la ocasión para dar una lección como lo ha hecho otras veces, de manera, digamos, deliberada. Dice aquí la palabra, no era tiempo de higos, y eso ha generado un quebradero de cabezas, ¿verdad? Para explicar por qué si Jesús sabía que no era tiempo de higos, ¿por qué va y busca el fruto? Y se han dado las explicaciones que ustedes puedan tener igual, ¿sí? Pero aquí lo importante es que señala al lector, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 13 cuando no halló higos? Dice el 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y este es otro quebradero de cabeza para los intérpretes, ¿verdad? Pero como Jesús maldiciendo una higuera. Y la higuera se seca más adelante. Es un milagro, digamos, de la naturaleza de Dios, ¿verdad? En forma negativa. Y de hecho es el último milagro de Jesús, pero en forma negativa. Esto es interesante. Bueno, ¿y cómo Jesús hace esto? Y también ha habido todo tipo de interpretaciones para este asunto. Entonces, no era tiempo de higos, dice un autor. Señala al lector que Jesús maldijo el árbol no por ira, sino como una acción simbólica planificada que esperaba que sus discípulos, y por extensión nosotros, entendiéramos esa lección simbólica. Otro autor dice que no se trataba de una higuera estéril, sino del templo. La palabra temporada, la que usa aquí para temporada, no es el término botánico para la temporada de crecimiento, o sea, refiriéndose a una temporada de crecimiento del higo, sino el término religioso que se encuentra en otro pasaje y que denota el tiempo del reino de Dios. La higuera estéril simboliza el tiempo estéril que ha rechazado al Mesías de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos qué está hablando aquí? O sea, hay varias interpretaciones. No es el punto meterse a todas esas interpretaciones. Lo que importa es lo que Jesús está haciendo, utilizando a la higuera para enseñar a sus discípulos. Una lección muy importante. Busca algo en una higuera, pues implica buscar el fruto que no encontró. Ahora, aquí hay algo simbólico. Este pasaje representa algo simbólico y Jesús quiere enseñar algo a través de este pasaje de la higuera. Bueno, es importante entender que también la higuera, con su fruto y con su sombra, se veía simbólicamente como una relación de Dios en pacto con el pueblo de Israel, así como la vid. Como el pueblo de pacto, ¿verdad? Dios está en pacto con el pueblo de Israel, la higuera con su fruto era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Y ese símbolo es muy bonito. Entonces, ¿qué se espera del pueblo de pacto? Se espera fruto. El pueblo debe dar fruto. Y en Dios, ¿verdad? Bajo el cuidado de Dios, habría pues paz, prosperidad y seguridad. Este es el simbolismo de la higuera con su fruto.
con su fruto y con su sombra, porque la sombra protege del sol árido o medio árido de Palestina. Entonces, ese es el símbolo que tenía la higuera. Entonces, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios falla en cumplir el estándar de Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios? En este contexto de dar fruto. ¿Qué pasa cuando falla el pueblo de Dios en no cumplir el estándar de Dios? Bueno, podría llevar a varias cosas. Se pierde la seguridad que representa la higuera con su fruto y sus hojas que dan sombra. Y están sujetas al juicio de Dios. Eso es lo que Jesús hace aquí. Entonces los judíos están escuchando, ¿verdad? Esto. Y saben la relación que hay. Y más adelante los líderes religiosos saben la relación que hay de la higuera y el pueblo de Dios. Entonces, no hay fruto, están sujetos al juicio de Dios. Y eso no debería de extrañarnos, porque si ustedes leen los profetas, ¿qué son los profetas? Los profetas, ¿qué hacen? Básicamente anuncian la venida del juicio de Dios cuando el pueblo ha quebrantado el pacto con su Dios. Y si ustedes se fijan un detalle en los profetas siempre dan oportunidad al arrepentimiento. Los profetas señalan la pérdida del pacto del pueblo con Dios, advierten, emiten juicio, pero también dan oportunidad de arrepentimiento. Entonces, no nos debe de extrañar que Jesús pueda anunciar juicio si no hay fruto. Jesús es profeta también, es rey y también es sacerdote. Así que durante la Pascua, pues no había ese fruto. Jesús va en busca de algo, pero no encuentra nada. Cuando la higuera daba sus hojas, eso implicaba que debía de haber ya el esbozo del fruto, cuando menos. Pero no había ni eso. O sea, el primer fruto, digamos, no lo había. Entonces, al no haber este asunto del primer fruto, Jesús pronuncia juicio sobre la higuera. Bueno, ¿y tiene derecho a hacerlo? Pues lo tiene. ¿Para qué nos quebramos la cabeza a ver qué significa eso? Lo tiene. Como un profeta. Como los profetas anunciaban juicio. Por eso es importante entender esta relación entre la higuera y el pacto de Dios. Porque eso en el nuevo pacto tiene su implicación también. Y es lo que hace aquí Jesús, como un profeta. Entonces, el punto es que debió haber habido algo, pero no hubo nada. En resumidas cuentas, Jesús no encontró nada y pronuncia juicio. ¿Y cómo termina aquí esta parte? Dice el versículo 14, y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos oyeron. ¿Qué oyeron? El juicio de Dios sobre la higuera. Y eso también es importante. ¿Sí? Entonces, Jesús usa, ¿verdad? Esta experiencia, esta anécdota de la higuera estéril, pero con hojas, para ilustrar cómo Israel, y particularmente el liderazgo de Israel, tenía solo una religión ostentadora que no tenía ningún valor, ni era digna delante de Dios, y estaba sujeta a juicio. No daba fruto, pues, en sus vidas. No había fruto en sus vidas, básicamente una religiosidad. Entonces, Jesús utiliza esto, como lo ha hecho en otras ocasiones, esta experiencia diaria de su vida, ve la higuera para enseñarle a sus discípulos esta situación. Ahora, esto lo aplica en el templo. Y por eso la segunda parte es el templo sin fruto, ahí en el versículo 15. Dice el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, ahora sí ya está en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.
Y esto es lo que algunos le llaman la purificación del templo, ¿verdad? Y esto del templo también es muy interesante, porque Jesús se para, ve, observa, aprecia, y lo que ve, observa y aprecia, no le gustó nada. Ya lo había hecho una noche anterior. Ahora está de día, está en el templo. El templo era algo majestuoso. Ya hemos comentado que está sentado sobre una placa arriba de una montaña en más de 1000 metros de altura. Y de acuerdo a algunos historiadores, se puede llegar a calcular que este templo, lo que es todo el recinto del templo, de norte a sur medía aproximadamente 500 metros. Dese una idea de cuántos son 500 metros arriba de a 1000 metros de altura. ¿Cómo se ve eso desde abajo? Y de este a oeste, cerca de 300 metros. Era algo inmenso. Algo inmenso. Estaba una sección que se llamaba el atrio de los gentiles, muy grande, que era la primera sección, donde se entraba por el lado sur. Era una sección grandísima, un patio grande. Ahí podía entrar toda la gente, los gentiles, los no judíos, todos. Pero llegaba un punto en el cual había una inscripción más adelante que decía, de aquí no puedes atravesar, so pena de muerte. Pero los gentiles tenían ahí su lugar, ese patio grande, el atrio de los gentiles. Luego estaba el atrio de las mujeres. Las mujeres no podían ir más allá, atravesaban el atrio de los gentiles y tenían su propio lugar, pero no podían ir más allá al lugar de los sacerdotes o propiamente al lugar santísimo. Y era más o menos como estaba dividido. Hay mucho detalle del templo, pero es darnos una idea de dónde está Jesús. Entonces, en esta cosa tan inmensa, ¿cómo se vería Jesús ahí parado en el templo? ¿Verdad? Es algo mínimo. ¿Sí? Entonces, esta acción de Jesús la hace en el atrio de los gentiles. Ve ahí toda la actividad que se estaba llevando a cabo. Había quien vendía palomas, había casas de cambio, ¿verdad? Y esa era una actividad diaria, era una actividad normal que se intensificaba en el día de la Pascua, porque en la semana de la Pascua todos los judíos de todo el mundo conocido venían a la Pascua. Entonces imagínense la cantidad de gente que había en la Pascua. Y bueno, recuerden que muchos de los judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de ahí de Palestina, ya no hablaban ni judío, ni manejaban las monedas que se manejaban en el templo. El templo tenía su propia moneda. Entonces cuando llegaban para adorar, necesitaban cambiar sus pesos a dólares, o sus dólares a pesos, a la moneda del templo que se llamaba siclo, porque el templo no aceptaba ninguna otra moneda. Entonces era normal, era permitido, era legal, estaba bien. Llegabas a adorar, ¿verdad? Y ponías tu impuesto para el templo, porque se cobraba un impuesto, pagabas con la moneda del templo solamente. Por eso había cambistas ahí, como ahora igual hay casas de cambio. Había también quienes vendían animalitos, porque esos animalitos también se ofrecían en sacrificio a Dios, de todos los peregrinos que venían de todas partes. Entonces era algo normal, era algo permitido por la ley, era algo organizado. El Señor Jesús no tiene nada en contra de eso, no está en contra de ese asunto. Está en contra del espíritu que está moviendo este asunto y que se volvió solamente en un comercio. Eso es lo que Jesús percibió. La actitud religiosa de los líderes, escribas y fariseos había permitido que todo esto se convirtiera solamente en un comercio. Y ese es el asunto aquí. Jesús con su discernimiento se da cuenta de esto. Entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? Como dice la palabra, el celo de tu casa me consume. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, pues actúa en consecuencia. Y no consentía estas operaciones, no consentía que nadie fuera más allá de esto que él estaba viendo, que él estaba percibiendo. Ahora, el templo tenía una autoridad y no era Jesús. El templo tenía una guardia romana y tenía una guardia judía.
Y no podía haber ningún disturbio porque también había pena de muerte, o podía llegar a la pena de muerte. Entonces, llega Jesús y hace esto. Quiero que se imaginen la reacción de las autoridades del templo, tanto judías como romanas, pero particularmente judías, de los líderes religiosos. Este maestro Galileo, ¿qué está haciendo? Más adelante le preguntan, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces esto? Hay una confrontación ahí. O sea, Jesús está haciendo que, estableciendo su autoridad sobre todo lo demás. Por eso está actuando así. Está mostrando su autoridad. El rey ha llegado. Zacarías 9:9 se ha cumplido. Los judíos no lo quieren aceptar, pero Jesús está imponiendo su autoridad. Es una muestra de autoridad de Jesús. ¿Y entonces qué sucede? 17. Y les enseñaba diciendo, ahí está en el templo. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, vean la acusación tan fuerte. Fuerte. Entonces, está citando Isaías 56, 6, 7. Vean lo que dice. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Está hablando de los gentiles. Yo los llevaré a mi santo monte, Jerusalén, y los recrearé en mi casa de oración. Ahí está la cita. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Ahí están las palomitas. El impuesto del templo, el ciclo. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, lo que debe haber sido en el asunto de los gentiles, una casa de oración, una casa de sacrificio agradable a Dios, se convirtió en ¿qué? En un mero comercio. Ese es el asunto. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Cita también a Jeremías 7:11, dice Jeremías, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ahí está la acusación. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová, y este es Jesús. Cueva de ladrones. Vean la acusación. O sea, generaciones atrás con Jeremías cometieron este pecado y ahora de nuevo están cayendo en lo mismo. Entonces, al citar este par de escrituras, Jesús está diciendo que el templo es un lugar santo, sagrado. Debe ser el lugar de oración no solo para los judíos, sino para todas las naciones, para los gentiles. ¿Y en qué lo han convertido? En cueva de ladrones. De nuevo, una mala práctica. Se ha pervertido lo que Dios había diseñado para que lo adoraran y le oraran. Entonces, en lugar de ser un lugar santo, para oración y adoración, se convierte en un lugar de comercio. El espíritu comerciante es el que predomina en este asunto del templo. Y Jesús apunta a Israel, particularmente a los líderes de Israel. Y esa es la lección de la higuera. La higuera estéril. ¿Qué estamos viendo aquí? Esterilidad. No hay fruto. Pura religiosidad y comercio. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Vean esto. Lo oyeron sus discípulos. Y estas acusaciones la oyeron ¿quién? También los discípulos, los escribas y los principales sacerdotes. Y por eso buscaban cómo matarle. Entonces, ¿a qué viene este intruso aquí al templo?
Este templo es nuestro, es de nosotros. No puede venir un Galileo aquí a decirnos cómo vamos a hacer las cosas. Pero había otra razón todavía más profunda. 18, porque le tenían miedo. Bueno, ¿y por qué le habrán de tener miedo? Si ellos eran los escribas, expertos de la ley y sacerdotes. Bueno, vean por qué. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Jesús enseñaba y vivía lo que enseñaba. Y enseñaba de una manera muy particular que los escribas y fariseos no podían enseñar. Y entonces se fue ganando al pueblo. Lo reconocían cuando menos superficialmente. Y ese era el temor de los escribas y sacerdotes. Aparte que llegó, ¿verdad?, a establecer y a confrontar su autoridad con la autoridad de Jesús. Y esto no lo podían permitir. Dice el 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces, vean la diferencia entre el día anterior, cuando llega la primera vez, ¿verdad?, que nada más observa. Y ahora nos podemos dar cuenta por qué. Él nada más observa ahí todo. Hace un escaneo, como decimos, ¿verdad? Y al siguiente día viene preparado para hacer y establecer su autoridad en la casa de su Padre. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, los escribas buscaban matarle, pero no era el tiempo todavía de morir de Jesús. Entonces llega la noche y él sale del templo y se regresa de nuevo a Betania. ¿Sí? Entonces, no solo es que Jesús limpia o purifica el templo, hay algo más profundo ahí. Es algo más. Está emitiendo un juicio en contra del templo y particularmente de los líderes religiosos. Y más adelante lo declara, ¿verdad? El templo se va a ir. Todo lo que ves aquí se va a ir. Es en el capítulo 13. ¿Qué hay que hacer entonces? Dar fruto. Tercera escena, la fe con fruto. Versículo 20. Y pasando por la mañana, ya estamos al siguiente día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, ¿quién más sino Pedro? Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Verdad? Se ha secado. Mírala pues, se secó la higuera. Ese es el milagro de Jesús. Y se secó desde su raíz, quiere decir que esa higuera, va a desaparecer. Y Jesús les va a enseñar. Y se está refiriendo al templo también, de manera indirecta. No hay fruto, hay juicio, se va a secar. Y es como si el templo también se secara, porque más adelante cae el templo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. No quiero ser spoiler, pero más adelante, ¿verdad? Pero vean lo que hay aquí entonces. La higuera se secó. Y aquí está esa lección. Se ha secado de su raíz, se ha marchitado, como aquí en verano, ¿verdad? Que deja de regar el jardín o las plantas 3 días y empieza a cambiar de color la planta. No sé mucho de plantas, pero tampoco no es que no sepa nada, ¿verdad? Entonces, ve uno cómo va cambiando de color así medio amarilloso. Y dice uno: wow, con 1 día, con 2 días en julio, en agosto, que dejes de regar, sucede. Pero aquí no fue por el agua, aquí fue una declaración del Señor. O sea, se seca y se seca. Es un milagro. Y se secó. Y Pedro se dio cuenta. Y entonces Jesús utiliza esta experiencia que vivió con los discípulos para darles otra lección. Aquí es importante esta lección. Dice: tenemos una higuera con hojas. Debió haber algo, ¿verdad? Debió haber fruto ya, porque cuando estaban las hojas, cuando menos el primer fruto. Pero no hubo nada, se seca y desaparece.
Israel y el templo, y particularmente los líderes religiosos, son como esa higuera. Hay hojas, sí, pero es pura religiosidad. No hay ni siquiera el primer fruto, mucho menos el fruto maduro que debió haber habido. Y entonces hay juicio, nada de fruto. Y viene el juicio. Es por ello por lo cual Jesús está juzgando no solo a los líderes religiosos, también el templo va a caer. Debieron haber dado fruto, pero no fue así. No había nada, absolutamente nada. Entonces Jesús dice en el versículo 22, los discípulos estaban así como que todavía les faltaba entendimiento. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Pues aquí en el versículo 22 les dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Imagínense en la mente judía el templo lo representaba todo. El templo era el símbolo de su unidad como nación, como la nación, como el pueblo de Dios. Era su refugio, era su seguridad, era su bendición. Lo era todo en su vida. Y que llegue Jesús y diga, este templo se va a caer, no va a quedar nada. Entonces quiero que traten de entender un poquito el impacto para ellos, pero más para los líderes religiosos. Eso es tremendo. Oye, ¿cómo nos vas a quitar nuestra seguridad, nuestra protección, nuestro pacto? Porque no has reconocido que yo tengo la autoridad. Soy el Mesías. Y el primer fruto que deben de haber dado es reconocerlo como el Mesías. Pero no lo hicieron. Entonces no entendían. Y los discípulos van entendiendo. Poco a poco van entendiendo. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús le responde después, tened fe en Dios. No pongas tu fe en otra cosa. No pongas tu fe en el templo, esto se va a caer. Como la higuera se va a marchitar. Pedro, lo que viste, eso va a ser el templo. Y todo el sistema religioso judío. No pongas tu fe ahí. Pon tu fe en ¿quién? En Dios. Pon tu fe en Dios. Y esa palabra es clave. En Dios. En nadie más. En Cristo. Todo esto se va a caer. Tienen que entenderlo, hermanos míos, les dice Jesús a los discípulos. Solo ten fe en Dios. Y luego habla más adelante el pasaje, versículo 22. Ten fe en Dios, 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y esto habla acerca del poder de la oración. Ten fe en Dios, pero del poder de la fe. Luego de la oración, habla del poder de la fe. Le dice, no pongas tu fe en el templo, pon tu fe en Dios. Y es tan poderosa la fe, porque el objeto de tu fe, el poder de tu fe no es tu fe, es Dios, es Cristo, porque Él es el ser más poderoso del universo y no hay nadie como Él. Por eso es poderosa la fe. Y es tan poderosa como la ejercites. Por eso aquí ilustra esta idea con un ejemplo que es como un proverbio, ¿verdad? Y judío, que si tú le pides a la montaña, ¿qué montaña? No nos vamos a pelear por cuál montaña, puede ser el monte Hermón, el monte Carmelo, el monte Ebal, la que quieras. El punto es que te imagines, ¿verdad? ¿Cómo puedes mover tú esa montaña? ¿La puedes mover? No la puedes mover. Pero si la pudieras mover, imagínate la fuerza que tendrías. Si pudieras mover el monte Hermón, es el monte más alto de Palestina. Si lo pudieras mover. Eso es lo que está ilustrando aquí Jesús.
La fe es tan poderosa como si pudieras tú mover el monte Hermón, vamos a poner por ejemplo. Es lenguaje hiperbólico, pues, haciéndoles ver a los discípulos que la fe es no solo poderosa, sino necesaria. Pero el objeto de la fe no es el templo, no es otra cosa, es Dios, es Jesús. Imagínense el poder. La fe en Dios. Bien, entonces, no vayan a salir ahorita y ir al centinela y decirle, a ver, muévete, a ver si se mueve. No, no se vayan a parar ahí enfrente, no es eso. Pero si lo pudieran hacer, ¿cómo se sentirían? Los más poderosos de todos. Esa es la fe. Ahora, hazlo con la fe. Esa es la fe. ¿Y qué hacemos a veces? No ejercitamos la fe. ¿Por qué? Porque no creemos que tiene poder. Nuestra fe no tiene poder. La fe tiene poder. ¿Por quién? Por Dios, y a eso nos atenemos. Pero hay que ejercitarla. Hay que ejercitarla. Y eso es lo que el Señor les está enseñando aquí a estos hombres. Porque estos hombres van a pasar más adelante por situaciones bien duras. Tienen que tener la fe puesta en su maestro. Venga lo que venga. Y no moverte de ahí, porque es poderosa. Dice el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí habla acerca de la oración, no solo acerca del poder de la fe, sino acerca de la oración. Todo lo que pidiereis os vendrá. Ese es el poder de la oración. Ahora, la oración tiene sus condiciones, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo el Señor aquí es que tienes que ir en oración a Él y clamarle a Él en oración. Y esto asemeja mucho a lo que vemos en Mateo 6, ¿no? Entonces, es pedir en oración con fe. Y tengo fe, y tengo fe, y tengo fe, y tengo mucha fe. No, no es eso. Sino que nuestra fe descansa en el Señor y en la voluntad del Señor. Pero el Señor quiere que vayas en oración. Es lo que les está enseñando. Necesitas poner tu fe, no en el templo, sino en Dios. ¿Cómo opera esa fe? En oración. Versículo 25 habla del perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí habla no solo del poder de la fe, de la oración, sino del perdón. Va el paquete incluido. ¿Y por qué habla del perdón? Porque del perdón deriva directamente de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios perdonador. Y parte del fruto del creyente es saber perdonar. Entonces va todo junto. Ahora hay que entender también cómo se da el perdón, ¿verdad? Pero es el perdón. El perdón es sin condición. Así como Cristo nos perdonó sin condición. Entonces, van unidos. Y esto es el carácter de Dios. Ejercemos la fe en oración, pero no le debemos deber nada a nadie. Si hay alguien a quien no has perdonado por algo, estás entorpeciendo la obra de Dios en tu vida. ¿Lo reconozcamos o no? ¿Lo reconozcas o no? Estás entorpeciendo porque aquí es claro. ¿Qué dice? ¿Y qué pasa muchas veces? No queremos perdonar porque es muy feo lo que nos hicieron.
A lo mejor sí. Pero aquí dice perdonar. Ustedes ven la lección que sacó el Señor Jesús de la higuera, ¿verdad? Queridos discípulos, amados discípulos, entonces no pongan su vista en esto que se ve hermoso y majestuoso. Pero por más hermoso y majestuoso que se vea, es nada comparado con ¿qué? Con la fe en Dios. Con la oración y el perdón. Eso es fruto. Ahora, como vía de ilustración, volvemos a nuestra introducción. He comentado que hubo un intercambio de ideas entre Erasmo y Lutero. Cito a un autor: el cristianismo para Erasmo era esencialmente moralidad. Esto era lo que era, moralidad. La moralidad no salva. Con un mínimo de declaración doctrinal adjunta. O sea, Erasmo no negaba la doctrina, pero no estaba tan interesado en doctrina porque realmente no era un teólogo como tal. Él estaba interesado en otras cosas. Pero vean, la actitud de Lutero era muy diferente. Para él, el cristianismo era ante todo una cuestión de doctrina. Es la otra contraparte. Porque la verdadera religión era ante todo una cuestión de fe. Y la fe es correlativa a la verdad. O sea, no hay fe sin verdad, pues. Tú tienes fe en 1000 cosas, está bien. Pero si no está basado en el objeto que es Cristo y su palabra, que es la verdad, esa fe no va a llevar a ningún lado. Entonces vean qué diferente es entre Erasmo y Lutero, eso es lo que quiero presentar aquí. Sigo citando al autor. Debido a que Erasmo falló en confiar plenamente y completamente en la gracia de Dios, aquí está el fallo de Erasmo. Lutero concluyó con tristeza que Erasmo debía ser un extraño para ello. Con su Nuevo Testamento en griego, vean, había dirigido a muchos fuera de la esclavitud, porque lo que hizo Erasmo, ¿verdad?, sacó a muchos de la esclavitud. Eso es lo paradójico aquí. Sin embargo, como Moisés, nunca entró en la tierra prometida. Sigo citando. La marcada diferencia entre ellos mostró que para Erasmo la reforma era un llamado al hombre a mejorar. Para Lutero, una admisión de que no puede y por lo tanto debe confiar en la gracia toda suficiente de Dios, que los moralizadores implícitamente negaban. Fin de la cita. Entonces, esta es la contraparte entre dar fruto y no dar fruto. Erasmo, con su Nuevo Testamento en griego y otras obras muy relevantes, ¿verdad?, no alcanzó, como dice Lutero, la tierra prometida. Porque no reconoció la gracia de Dios tan necesaria para él y para todos. Y paradójicamente enseñó y llevó, ¿verdad?, de alguna manera, con su Nuevo Testamento, la gracia de Dios a otros que entendieron el mensaje de Cristo. Entonces son dos efectos paradójicos de la palabra, ¿verdad? Fruto y no fruto. Religiosidad y realmente espiritualidad. Y esa es la visión. Son dos visiones distintas. Esta historia refleja precisamente eso. Uno dio fruto, el otro no dio fruto. Lutero ya la mayoría lo conoce, ¿verdad? Lutero dio fruto agradable a Dios. Erasmo, por más cosas que hizo buenas, y se le debe reconocer, no dio ese fruto que debería dar. Entonces, es claro que el mensaje de hoy implica que si no hay fruto, solo es religiosidad externa. La higuera sin fruto.
religiosidad externa. Y el juicio está a la puerta. Y eso aplica antes y aplica hoy. ¿Qué es religiosidad? Si tú te preguntas, ¿qué es religiosidad externa? Es solo venir, es solo cumplir, es hacer 1000 cosas y las puedes hacer para Dios, pero no hay nada en tu corazón. Realmente no hay nada. Yo puedo leer toda la Biblia al año y 2 veces, pero si no penetra nada en mi corazón es solo religiosidad. Yo puedo venir aquí a orar cada domingo. Puedo venir a cada grupo de estudio bíblico. Pero si mi vida no ha sido transformada por el poder de la palabra, es solo religiosidad. Estéril, es la higuera estéril. No hay fruto. Ni siquiera el primer fruto. Tienes que cuidarte de eso. Tienes que guardarte de eso. Tienes que ir más allá. Y poner tu fe ¿en quién? En Dios, no en tu religiosidad. Y ese fue el error de los líderes judíos. Ese fue el asunto del templo. Ese fue el asunto de Erasmo y de muchos y de aquí también. Y ese es el llamado que Dios te hace hoy. Examina tu vida. Examina tu corazón antes de que el juicio de Dios caiga. Si hay religiosidad solamente en tu vida. Dios quiera que no. Ahora, por otro lado, ¿qué es fruto? Bueno, si alguien se pregunta, ¿qué es fruto? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué es fruto? Bueno, el fruto del Espíritu. Pues está bien. Gozo, paz, paciencia, está muy bien. Es fruto del Espíritu. Pero quiero ser más práctico. Acompáñame al libro de Efesios, un poquito adelante. Efesios, más práctico. O sea, si tú te preguntas qué es fruto, entre otras cosas, es reconocer primeramente al Señor como tu Mesías, a Jesús como el único Dios verdadero, el único camino y verdad y vida. Ese es el primer fruto, es el fruto de la justificación. Pero quiero ir más allá. Efesios capítulo 4. ¿Qué es fruto? Pues es ser digno. Ahí dice 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis digno, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? Sé digno de tu llamado. Y en tu conducta manifiesta lo que es ser digno del llamado: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Preservar la unidad, dice Pablo. Versículo 20, ¿qué es fruto? Entre otras cosas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos. El 23, renovaos. Y el 24, vestíos. Es una transformación total. Progresiva, pero total. Vístete de Cristo. Y vestirte de Cristo es fruto, es dar el carácter de Cristo. ¿Qué es fruto? 4:29 ahí más adelante. Dominar la lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, no es tan complicado, ¿verdad?, entender qué es fruto. ¿Qué es fruto? 4:31, ahí mismo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora vean esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Insisto, ¿y por qué tengo que perdonar? Porque Cristo nos perdonó. No hay ninguna otra razón ni motivo.
Cuando me toca estos asuntos, a veces digo, bueno, pues no estoy tan interesado ahorita a saber los detalles. Lo único que quiero ver es qué hay en tu corazón y ayudarte a la manera de perdonar. Y luego veremos lo demás. ¿Y por qué tengo que perdonar? Ah, bueno, pues es que aquí dice que porque Cristo te perdonó. Y eso a veces no entendemos. Porque la falta de perdón crea muchos problemas dentro de la iglesia. Muchos problemas relacionados por falta de perdón. Amargura en el corazón. Y es algo que tenemos que atender. Y este es un buen pasaje para ver eso. Fruto, perdón. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien por qué tiene que perdonar, bueno, pues dale la respuesta. Porque Cristo te perdonó. ¿Hay algún argumento contra eso? No hay. No hay ninguno. Fruto es oración ferviente. Más adelante allá Santiago, capítulo 5. Y Santiago capítulo 5 es una ilustración que usa Santiago para enseñar que la oración no solo tiene poder, sino el carácter, la manera de orar debe ser fervientemente. Capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Tú no eres Elías. Tú no eres Elías. ¿Verdad? Pero Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo lo contrario. Tú eres como Elías. Tú eres como Elías. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que hizo Elías. Orar fervientemente, intensamente, confiando en Dios. Ese es un ejemplo que está usando Elías. Porque Elías era un personaje, como ustedes ya saben, estaba en el top 5 de personajes, ¿verdad? De los judíos, ¿verdad? David, Moisés, Elías. Sí, aparte del Señor, pues. Entonces, uno ve este ejemplo y dice, oye, pero yo nunca voy a ser como Elías. Sí, pero Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que sí eres como Elías, porque era un hombre sujeto a vuestras pasiones, o sea, igual que nosotros. Era un hombre que caminó con Dios. Era un hombre que confiaba en Dios. Y lo que dice Marcos, confiad, tened fe en Dios. Ese era Elías, y ese puede ser tú también. Entonces, el llamado ¿a cuál es? A procurar el fruto. ¿Ya entendimos lo que es fruto? Pues no es tan complicado. Es eso y otras cosas. Eso básicamente son ejemplos prácticos que quise traer y aprovechar este pasaje. ¿Para qué? Para animarlos como iglesia, como comunidad, como familia, a practicar esto en comunidad. El Señor ya te capacitó para ello, porque ese es el punto de Efesios, ¿verdad? Ya estás capacitado para ello, tienes el poder para hacerlo. Y el riesgo aquí es que te quedes en medio como se quedó Erasmo, ni aquí ni allá. Y entonces, ese sujeto de juicio entra en la verdad, como lo hizo Lutero. Entra en la verdad y que ese fruto salga a través de la conducta. La higuera y el templo, pues, Erasmo y Lutero, religión o cristianismo real. No fruto, sí fruto. ¿Dónde estás parado? Examínate. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que a veces es dura, a veces es difícil, a veces nos confronta, Señor, pero es lo que realmente necesitamos. Ayúdanos, Señor, ahora a creer lo que hemos escuchado que viene de ti,
aclamarte para que podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros y no ser como esa higuera estéril, como ese templo, como esos líderes religiosos, sino que seamos creyentes, Señor, con fruto abundante en nuestras vidas, que exalte y glorifique tu nombre. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.